Un padre soltero y su hija de 6 años encontraron a un desconocido moribundo desangrándose en los bosques de Oregón. Lo que sucedió a continuación no solo salvó una vida, sino que creó un hermoso caos que nadie esperaba. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Papá, ¿qué es ese ruido? La voz de Ariana, de 6 años, rompió la sinfonía matutina del bosque. Se detuvo en medio de un salto en el camino cubierto de agujas de pino, y su pequeña mano se aferró a los dedos callosos de su padre. Las flores silvestres moradas que balanceaba en su otra mano se detuvieron contra sus leggings. Caleb Riley se quedó paralizado. Todos sus instintos protectores se activaron a la vez. 20 años como electricista le habían enseñado a reconocer el peligro en los sonidos inesperados. El zumbido extraño de un cable, el chasquido antes de una sobrecarga. Pero esto no era eléctrico, era humano. Ayuda a alguien, por favor. La voz era débil, femenina, y provenía de algún lugar fuera del sendero principal. La mente de Caleb barajó todas las posibilidades, ninguna de ellas buena. Llevaban 40 minutos en las estribaciones de las cascadas, al menos a 5 kilómetros del aparcamiento. Quédate a mi lado, Ari. Cógeme fuerte de la mano. ¿Hay alguien herido, papá?, susurró Ariana, apretándose contra su pierna. Quizá, cariño. Vamos a ver. Se abrieron paso entre los helechos, siguiendo los gritos intermitentes. A unos 9 metros del sendero, Caleb la vio. Una joven estaba desplomada contra un cedro centenario, apretando una chaqueta de montaña Burdeos contra su hombro izquierdo. La sangre ya había empapado la tela, creando una mancha oscura que le revolvió el estómago a Caleb. Su cabello rubio estaba enmarañado con hojas y tierra. Una bota de montaña estaba torcida en un ángulo que sugería que su tobillo estaba roto o gravemente torcido. «Oh, gracias a Dios», jadeó, con los ojos verdes llenos de lágrimas. «Llevo más de 1 hora llamando. Pensaba que hoy nadie vendría por aquí». Caleb se arrodilló a su lado, colocándose automáticamente entre la mujer herida y Ariana. «Soy Caleb. Esta es mi hija, Ariana. ¿Qué ha pasado?» «Tessa», logró decir, haciendo un gesto de dolor al moverse. «Tessa Quinn, había 2 hombres en mi campamento. Estaban revisando mi equipo fotográfico cuando volví de fotografiar pájaros. Cuando los confronté, uno me empujó hacia atrás. Me caí por el terraplén. No se preocupe, señora». Ariana intervino de repente, aunque se quedó detrás de su padre. «Mi papá lo arregla todo. Una vez incluso arregló el coche de nuestro vecino, y ni siquiera es mecánico». A pesar de su evidente dolor, Tessa esbozó una leve sonrisa. «Eso es bueno saberlo». Caleb apartó con cuidado la chaqueta empapada de sangre. La herida era profunda, probablemente causada por una rama rota durante la caída, pero limpia, sin clarísimo. Duda, necesitaba puntos, pero la hemorragia había disminuido. «Parece peor de lo que es, pero tenemos que buscar ayuda. ¿Puedes caminar?» Tess intentó cambiar el peso de su cuerpo y gritó. «¡Mi tobillo! Creo que está roto». Caleb sacó su teléfono. No había señal, por supuesto. Sabía que había un lugar a unos 5 minutos de allí donde se podían hacer llamadas. Lo había usado antes, pero eso significaba tener que cargarla. «Ari, ¿recuerdas la última vez que vimos esas mariposas naranjas junto a la roca de las tortugas? Cuando llamaste al tío Marcus para hablarle del partido de béisbol?» «Exacto. Vamos a volver allí. Voy a llevarte en brazos. No está lejos. No hace falta. Puedo intentar arrastrarme o...» «No, no puedes». Caleb ya se había quitado la mochila y se la había dado a Ariana. «Cariño, ¿puedes ser mi ayudante especial y llevar esto?» «Soy muy fuerte, papá. Ayer llevé todos mis libros desde el coche yo sola». Caleb ayudó con cuidado a Tessa a ponerse de pie, o más bien a levantar el pie, y luego la levantó en volandas como un bombero. Pesaba menos que algunos de los equipos que transportaba en sus lugares de trabajo, pero aún así jadeó de dolor al moverse. «¿Estás bien?», le preguntó. «Sigue adelante», susurró Tessa. Volvieron lentamente hacia el sendero. Ariana iba adelante como una pequeña guía de la naturaleza, llamándolos de vez en cuando para informarles de las novedades. «Aquí hay un camino, papá. Cuidado con las rocas resbaladizas». «Tu hija es increíble», murmuró Tessa contra su hombro. «Tiene sus momentos», dijo Caleb, aunque el orgullo teñía su voz. «Ari, ¿cómo estamos por ahí arriba?» «Bien, papá. Puedo ver la roca tortuga.
Realmente parece una tortuga, ¿verdad, señorita Tessa? La he llamado Franklin, como la tortuga de mi libro. Franklin es un nombre perfecto, logró decir Tessa, aunque Caleb podía sentir cómo se tensaba con cada paso. Cuando llegaron al claro con cobertura móvil, Caleb apoyó suavemente a Tessa contra la enorme roca que, efectivamente, se parecía a una tortuga. Sus manos quedaron ensangrentadas y se las limpió rápidamente en los vaqueros antes de que Ariana pudiera verlo. La llamada al 911 fue breve y eficaz. El operador confirmó su ubicación y prometió enviar un equipo de rescate en 45 minutos. Caleb describió las lesiones de Tessa, la agresión y el robo. Luego esperaron. Ariana, incómoda con la quietud y el silencio, se autoproclamó responsable de distraer a Tessa. ¿Quieres ver lo que he hecho? Sacó con cuidado un papel doblado del bolsillo delantero. Lo he dibujado para... Hizo una pausa y miró a su padre. No pasa nada, cariño, dijo Caleb en voz baja. Los dibujé para mi mamá. El morado era su color favorito. Solía pintar cuadros de flores como estos. Los ojos de Tessa se posaron en Caleb, con una pregunta en ellos. Venimos aquí cada pocos meses, dijo él simplemente, para recordar. Ahora está en el cielo, explicó Ariana con naturalidad, como hacen los niños cuando procesan algo grande y lo reducen lo suficiente como para poder llevarlo consigo. Se puso enferma cuando yo tenía 3 años, pero papá dice que ella sigue viendo mis dibujos porque el amor no necesita ojos. Oh, cariño, susurró Tessa. Y Caleb no estaba seguro de si sus lágrimas eran por el dolor o por otra cosa. Estoy interrumpiendo vuestra visita conmemorativa. Tessa dijo, lo siento mucho. No, la interrumpió Caleb. Celeste habría sido la primera en ayudar. Siempre decía que estos bosques eran sobre la vida, no solo sobre el recuerdo. La respiración de Tessa se había estabilizado, aunque Caleb notó que seguía apretando la chaqueta con más fuerza contra su hombro. Tu mamá parece maravillosa. Lo era. Ariana se acercó a Tessa y la observó con esos intensos ojos infantiles que no se pierden nada. ¿Te duele mucho el hombro? No pasa nada. No tienes que fingir. Papá dice que no pasa nada por admitir cuando algo te duele. Él lloró cuando mamá se fue al cielo. Lloró mucho. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. No sabía que ella recordaba eso. ¿Quieres saber un secreto? Susurró Ariana en tono conspirador. A veces sigo hablando con mamá, sobre todo cuando tengo miedo o cuando pasa algo muy bueno, como cuando se me cayó mi primer diente. Se lo conté todo. Eso no es un secreto, cariño. Es solo amor. El sonido de voces que se acercaban les hizo levantar la vista. El equipo de rescate había llegado antes de lo prometido. 2 paramédicos con una camilla y un botiquín completo. Trabajaron con eficiencia y destreza, limpiando y vendando adecuadamente la herida del hombro de Tessa e inmovilizándole el tobillo. ¿Los hombres que hicieron esto? Preguntó uno de los paramédicos mientras preparaba una vía intravenosa. ¿Los viste bien? Todo sucedió muy rápido, admitió Tessa, pero se llevaron mi bolsa de la cámara. Tenía todo mi equipo, mi ordenador portátil, todo. Soy fotógrafa autónoma. Esa bolsa era mi medio de vida. Nos aseguraremos de que la policía reciba un informe completo, le aseguró el paramédico. Mientras se preparaban para sacarla, Tessa tomó la mano de Caleb. Gracias a los dos. No sé qué habría pasado si no hubieran venido. Habrías estado bien, dijo Ariana con la confianza que solo los niños poseen. Pero ahora te recuperarás más rápido. Los médicos te curarán enseguida. Son buenos curando a la gente. También intentaron curar a mi mamá con todas sus fuerzas. El peso de esa inocente afirmación quedó suspendido en el aire durante un instante. Cuídate, dijo Caleb en voz baja, apretando la mano de Tessa una vez antes de soltarla. ¿Volveremos a veros?, preguntó Ariana. Tessa los miró a ambos, a este padre y a esta hija que la habían salvado, que llevaban su propio dolor a través de estos bosques, y algo cambió en su expresión. Espero que sí, de verdad espero que sí. La carta llegó 7 semanas después, un jueves que había comenzado como cualquier otro. Caleb casi la pasa por alto entre las facturas y los anuncios, pero Ariana vio la dirección escrita a mano. Papá, mira, alguien nos ha escrito una carta de verdad. Ya nadie escribe cartas de verdad, excepto la abuela. Caleb la abrió con cuidado, mientras Ariana saltaba a su lado con curiosidad. Queridos Caleb y Ariana, he empezado esta carta 12 veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas para daros las gracias a los dos.
Los médicos dijeron que si hubiera estado allí mucho más tiempo, la herida podría haberse infectado peligrosamente, solo por la pérdida de sangre. Bueno, digamos que vuestro rescate fue más crítico de lo que ninguno de nosotros pensó ese día. Sé que puede parecer atrevido, pero me gustaría invitaros a comer. Por fin puedo caminar sin muletas, solo con una pequeña férula, y tengo algo para Ariana. ¿Os viene bien el sábado? Con gratitud, Tessa Quinn. Pide. Han atrapado a los hombres que me robaron. Mi equipo fue recuperado en una casa de empeños a 2 pueblos de distancia. ¿Quiere volver a vernos?, chilló Ariana. ¿Podemos ir, papá, por favor? Caleb miró el rostro emocionado de su hija. Habían hablado de Tessa varias veces desde el rescate. Ariana se preguntaba si su hombro se había curado, si ya caminaba, si seguía haciendo fotos de pájaros. Claro, cariño, podemos hacerlo. El restaurante que Tessa había sugerido era ideal para familias, con lápices de colores y manteles individuales de papel. Ella ya estaba allí cuando llegaron, de pie para recibirlos, cojeando ligeramente del pie derecho. El polvo enfadado había desaparecido, sustituido por un color saludable y una sonrisa genuina. Ariana sacó un paquete envuelto. Esto es para ti. Ariana lo desenvolvió con el cuidado de una niña a la que le habían enseñado a ahorrar papel de regalo. Dentro había un cuaderno de dibujo profesional y un juego de lápices de colores que Caleb reconoció como caros, del tipo que usaban los artistas profesionales. «Ábrelo», la animó Tessa. En la primera página, con una hermosa caligrafía, Tessa había escrito: «Para una niña valiente que ayuda a la gente y hace dibujos preciosos para su mamá, que siempre veas el mundo con ojos maravillados. Con cariño, Tessa». «Es perfecto». Ariana respiró hondo inmediatamente y sacó un lápiz morado. «Mira, papá, es de los buenos, de los que se mezclan». «No tenías por qué hacerlo», comenzó Caleb. «Quería hacerlo», dijo Tessa con firmeza. «Además, un pajarito me ha dicho que a alguien le gusta dibujar». El almuerzo se alargó hasta las 2 horas, mientras Ariana probaba todos y cada uno de los lápices, creando un jardín arcoíris en su mantel individual. Tessa les contó cómo iba su recuperación. 3 operaciones en el tobillo, admitió. Era peor de lo que pensábamos al principio, pero ahora ya me muevo bien. Fisioterapia 2 veces por semana. Debió de ser caro, dijo Caleb, consciente de la carga económica que pueden suponer las facturas médicas. El seguro cubrió la mayor parte. Además, una vez que atraparon a esos hombres, hubo una indemnización por daños y perjuicios. Y sinceramente, hizo una pausa, observando a Ariana mezclar el amarillo con el naranja con total concentración. Conoceros a los dos aquel día cambió algo en mí. ¿Qué quieres decir? Tessa giró su vaso de agua, eligiendo las palabras. Me mudé a Oregón para escapar. Mi prometido había muerto en un accidente de escalada hacía 2 años. Pensé que si seguía adelante, seguía trabajando, me quedaba sola en la naturaleza con mi cámara, ya no tendría que sentirlo más. Pero entonces tú y Ariana me salvasteis, y mientras estaba tumbada en esa cama de hospital, no dejaba de pensar en lo que dijo Ariana, en cómo a su mamá le gustaba ayudar a la gente, en que ser amable nunca es una pérdida de tiempo, en una niña que lleva flores moradas al bosque y en un padre que lo deja todo para rescatar a un desconocido. Hicimos lo que cualquiera habría hecho. No, la interrumpió Tessa. Vosotros no. Los otros 2 excursionistas de ese día pasaron de largo. Los oí. Me oyeron llamar y siguieron adelante. Caleb sintió cómo la ira le invadía el pecho. Te dejaron allí tirada. La gente se asusta o piensa que alguien más ayudará o simplemente no quiere involucrarse. Miró a Ariana, que ahora estaba dibujando lo que parecía ser una mariposa. Pero vosotros 2 os involucrasteis y eso me hizo darme cuenta de que llevaba 2 años pasando de largo por mi propia vida. Señorita Tessa, ¿le gustan las mariposas?, preguntó Ariana de repente, mostrando su dibujo. Me encantan. De hecho, estoy trabajando en un proyecto para fotografiar la migración de las mariposas monarca. ¿En serio, papá? ¿Has oído eso? Ella fotografía mariposas. Ariana se volvió hacia Tessa con los ojos brillantes. A mamá también le encantaban las mariposas. Las pintaba todo el tiempo. Tenemos una en nuestro salón, es enorme y naranja, y parece que va a salir volando de la pared. Me encantaría verla alguna vez. Entonces se dio cuenta de que estaba mirando a Caleb. Quiero decir, si te parece bien. Caleb se encontró asintiendo antes de haberlo pensado realmente. Claro,
Quizás podrías enseñarle a Ariana algunas de tus fotos de mariposas. Sí, sí, sí. Ariana saltó en su asiento. ¿Puedes enseñarme a hacer fotos? ¿De verdad, con una cámara? Me gustaría, dijo Tessa en voz baja. Me gustaría mucho. Lo que comenzó como una comida de agradecimiento se convirtió en algo completamente diferente. Tessa aparecía en la cafetería donde Caleb tomaba su cafeína matutina después de dejar a Ariana en el colegio. Es una coincidencia total, decía con una sonrisa que sugería lo contrario. Estaba editando fotos y necesitaba una mejor conexión Wi-Fi. Empezó a acompañarlos en sus caminatas más fáciles, no en las conmemorativas. Caleb no estaba preparado para eso, pero sí en las aventuras de los sábados por la tarde, en las que Ariana recogía piedras y hojas y hacía 1000 preguntas sobre todo. ¿Ves cómo entra la luz por las alas? Tessa le mostró a Ariana la pantalla LCD de su cámara. Si te colocas en la posición adecuada, la mariposa parece hecha de vidrio tintado, como las ventanas de la iglesia. ¿Puedo probar? Caleb las observaba juntas, la paciencia infinita de Tessa, mientras ayudaba a Ariana a sostener la pesada cámara, enseñándole sobre ángulos y luz. Algo se aflojó en su pecho, algo que había estado apretado durante 3 años. La primera vez que Tessa se unió a ellos para cenar fue por motivos puramente prácticos. Había estado enseñando fotografía a Ariana en el parque y se había hecho tarde. Ya que estás aquí, quédate. Solo hay espaguetis, nada especial. Papá hace los mejores espaguetis, anunció Ariana. Les pone ingredientes secretos. No es ningún secreto, cariño. Solo es un poco más de ajo y un poco de azúcar para cortar la acidez. Pero Tessa se quedó y de alguna manera resultó natural. Ayudó a Ariana a poner la mesa mientras Caleb cocinaba. Escuchó la elaborada historia de Ariana sobre el intento de fuga del hámster del aula y se rió en los momentos adecuados. Esto está muy bien, dijo Tessa en voz baja mientras Ariana estaba en el baño. Gracias por dejarme estar aquí, por incluirme. Gracias por ser tan buena con ella. No ha conectado con nadie así desde Celeste. Sí. 4 meses después del rescate, Ariana cogió la gripe. Nada grave, pero lo suficiente como para mantenerla en casa sin ir al colegio durante 3 días, triste y de mal humor. Caleb ya había faltado 2 días al trabajo cuando recibió una llamada de emergencia. Un corte de electricidad en el hospital que requería la presencia de todo el personal. Estaba a punto de llamar a su hermano cuando sonó su teléfono. Tessa, he oído que Ari está enferma, dijo. Marcus me lo comentó cuando me lo encontré en la tienda. ¿Puedo ayudar? No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Me lo estoy ofreciendo. Puedo trabajar en mis fotos en cualquier lugar y alguien tiene que asegurarse de que se mantenga hidratada y descansada. 1 hora más tarde, Tessa llegó con sopa de pollo casera, paletas heladas y una pila de libros de fotografía de la naturaleza. Señorita Tessa, dijo Ariana desde su capullo de mantas en el sofá, estoy enferma. Lo sé, por eso he traído libros sobre mariposas. Podemos mirar las fotos mientras descansas. Cuando Caleb llegó a casa 6 horas más tarde, agotado y cubierto de polvo por haber trepado por el sistema de ventilación del hospital, los encontró en el sofá. Ariana estaba acurrucada junto a Tessa y ambas miraban el portátil de Tessa. Estamos haciendo un libro para mamá, anunció Ariana, aunque su voz estaba llena de imágenes de todas sus flores favoritas. La señorita Tessa me está ayudando a escribir las palabras. Caleb se acercó y vio la pantalla. Habían creado un álbum de fotos digital, fotos de lupinos, rosas silvestres, pinceles indios, cada una con una leyenda escrita con las sencillas palabras de Ariana. A mamá le encantarán porque son moradas como su vestido favorito. Estas rosas huelen a felicidad. Papá dice que mamá pintó estas mejor. Se le hizo un nudo en la garganta. Esto es precioso, cariño. La señorita Tessa ha dicho que podemos imprimirlo y dejarlo en el lugar especial de mamá. ¿Te parece bien? Es perfecto, cariño. Después de que Ariana se durmiera, Caleb acompañó a Tessa a su coche. Gracias, le dijo. No solo por hoy, sino por todo. Por cuidar tanto de ella, por respetar la memoria de Celeste, por no intentar ser algo que no eres. Tessa lo miró en la luz que se desvanecía. ¿Qué intento ser? Tú mismo. Solo Tessa. Y eso es exactamente lo que necesitábamos. Levantó la mano y le tocó la mejilla con delicadeza. Me salvaste aquel día de más formas de las que imaginas. Creo que quizá también nos estés salvando a nosotros, admití.
Se quedaron allí un momento, con el espacio entre ellos cargado de posibilidades. Entonces Tessa dio un paso atrás. Ariana necesita la medicina otra vez a las 8, dijo en voz baja. No lo olvides. No lo olvidaré. Pero mientras ella se alejaba en el coche, Caleb se dio cuenta de que no estaba pensando en los horarios de la medicina. Estaba pensando en cómo se veía ella sosteniendo a su hija, en cómo su pequeña casa se había vuelto a llenar y en cómo su corazón había comenzado a latir con un ritmo que creía perdido para siempre. 8 meses después del rescate, todo cambió con una simple pregunta a la hora de acostarse. Papá, ¿te vas a casar con la señorita Tessa? Caleb casi deja caer el libro que estaba leyendo. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Ariana lo miró fijamente, con esos ojos serios de niña de 6 años, que parecían demasiado sabios porque sonríes de forma diferente cuando ella está cerca, como en las fotos antiguas con mamá. Y la señorita Tessa te mira como si fueras su héroe, que lo eres, porque le salvaste la vida y ella hace una sopa realmente buena. Son observaciones muy agudas, dijo Caleb con cautela, utilizando una palabra complicada para ganar tiempo. ¿Cómo te sentirías al respecto? Hipotéticamente. ¿Qué significa hipotéticamente? Significa fingir, como si fuera a suceder. Ariana lo consideró seriamente, acercando su conejito de peluche. ¿Viviría con nosotros? Así es como suele funcionar el matrimonio. Sí. ¿Seguiría enseñándome fotografía? Imagino que sí. ¿Seguiríamos visitando el lugar especial de mamá? Siempre, cariño. Nada cambiaría eso. Ariana se quedó callada durante un largo rato, y Caleb casi podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza. Finalmente, habló. Creo que mamá diría que está bien. No querría que estuviéramos solos para siempre. Y la señorita Tessa no está tratando de ser mi nueva mamá. Está tratando de ser la señorita Tessa. Y eso está bien porque ya tenemos una mamá en el cielo. Así que tal vez hizo una pausa, inventando un concepto en tiempo real. Tal vez ella podría ser mi mamá extra, como los puntos extra en un juego, excepto que es una persona que te quiere más. Mamá extra, Caleb repitió, asombrado por la capacidad de su hija para crear las palabras adecuadas para situaciones imposibles. Sí, significa algo muy especial, no un reemplazo. Como cuando nos dieron un día extra de vacaciones por la nieve y no reemplazó los días normales, solo fue algo extra. Eres muy inteligente, ¿sabes? Lo sé, dijo Ariana con naturalidad. Entonces, ¿vas a preguntárselo? La conversación persiguió a Caleb durante semanas. Se encontró mirando a Tessa con otros ojos. La forma en que sabía automáticamente que debía cortar los sándwiches de Ariana en diagonal, no en línea recta. La forma en que guardaba lápices morados en su bolso por si Ariana quería dibujar. La forma en que había aprendido sus ritmos, sus tradiciones, su cuidadoso baile alrededor del dolor sin pisar nunca los espacios sagrados. «Estás pensando muy alto», dijo Tessa una noche. Estaban sentados en el porche mientras Ariana jugaba en el jardín, atrapando luciérnagas en un frasco que había decorado con pegatinas que brillaban en la oscuridad. «¿De verdad? Has estado diferente últimamente, desde que Ari enfermó. ¿Me he pasado de la raya de alguna manera?» «No, no, has estado perfecta. De hecho, eso es... no importa». «¿Qué?». Se volvió hacia ella, mirándola de frente. «¿Puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Por qué nosotros? Podrías haber enviado una tarjeta de agradecimiento y seguir adelante. ¿Por qué seguiste volviendo?» Tessa observó a Ariana corriendo por la hierba. Su risa brillaba en la luz tenue. «Cuando murió mi prometido, James, todo el mundo me decía que volvería a encontrar el amor, que el tiempo cura todas las heridas, que aparecería otra persona». Hizo una pausa. Odiaba que dijeran eso. No quería a otra persona, quería a James. Caleb asintió. Entendía perfectamente ese sentimiento. «Pero entonces os conocí a vosotros dos y no intentasteis arreglarme ni decirme que todo sucede por una razón ni ninguna de esas tonterías. Simplemente me dejasteis ser yo misma, con el tobillo roto, el corazón roto y todo lo demás». Y Ariana, ella sonrió. Ariana me miró y vio a la señorita Tessa que hace fotos, no a la trágica Tessa que lo perdió todo. Ella tiene una forma de hacerlo. Lo ha heredado de su padre. Tessa se volvió hacia él. «Tú me salvaste aquel día, pero no solo de morir en aquella montaña. Me salvaste de desaparecer en mi dolor. Y de alguna manera, sin intentarlo, los dos me hicisteis un hueco en vuestras vidas sin pedirme que fuera otra cosa que yo misma». «Te quiero», dijo Caleb,
sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. No era mi intención, no lo buscaba, pero te quiero. Yo también os quiero mucho a los dos. Me aterroriza. ¿Por qué te aterroriza? Porque sé lo que es perderlo todo. Y tú también. Caleb le cogió la mano. Pero también sabemos lo que es encontrar algo por lo que vale la pena arriesgarse. Papá, señorita Tessa, mirad. Ariana llegó corriendo con un frasco que brillaba con las luciérnagas capturadas. He cogido 7. Es el mayor número que he cogido nunca. Es increíble, cariño. ¿Qué vas a hacer con ellas? Soltarlas. Tonto. No están hechas para vivir en frascos. Están hechas para volar e iluminar la oscuridad. Abrió el frasco y vieron cómo las luciérnagas se dispersaban en la noche. Pequeñas luces de esperanza contra la oscuridad. De la boca de los niños, susurró Tessa. La propuesta llegó 2 meses después, en el lugar donde todo había comenzado. Caleb había conspirado con Ariana para llevar a Tessa allí durante uno de sus paseos fotográficos. Quiero mostrarle a la señorita Tessa el lugar exacto donde la encontramos, había dicho Ariana esa mañana, desempeñando su papel a la perfección, para su proyecto fotográfico sobre círculos completos o lo que sea. Narrativas de círculos completos, corrigió Tessa con una sonrisa. Y en realidad es una idea preciosa, Ari. El día de octubre era fresco y perfecto, el tipo de mañana otoñal en la que la luz lo tiñe todo de dorado. Recorrieron el sendero familiar. Ariana charlaba sobre el colegio, sobre el nuevo cachorro de su mejor amiga Lucy, sobre todo y nada. Cuando llegaron al cedro donde habían encontrado a Tessa, Ariana se quedó de repente muy callada. Aquí es, dijo solemnemente. Aquí es donde todo cambió. Tessa miró a su alrededor y Caleb vio cómo revivía aquel día. El miedo, el dolor, el alivio cuando aparecieron. ¿Sabes lo que dice papá? Continuó Ariana. Dice, a veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a las mejores, como cuando mamá se puso enferma, que fue lo peor, pero nos enseñó lo fuerte que es el amor, y cuando te hiciste daño, que fue aterrador, pero nos llevó hasta ti. Le entregó a Tessa una pequeña caja envuelta en papel morado. «Agri, ¿qué? Ábrela». Ariana estaba prácticamente vibrando de emoción. Dentro había un collar de plata con 3 colgantes, una mariposa, una cámara y un corazón. La mariposa es para mamá, porque ella siempre está con nosotros. La cámara es para ti, porque nos ayudas a ver cosas bonitas. Y el corazón es para todos nosotros juntos. A Tessa le temblaban las manos mientras levantaba el collar. «Ari, hay más», dijo Caleb, arrodillándose. Tessa dio un grito ahogado y se llevó una mano a la boca. «Tessa Quinn», comenzó Caleb, sacando una caja de anillos. «Hace 9 meses irrumpiste en nuestras vidas, literalmente, y de alguna manera hiciste que todo volviera a tener sentido. No intentaste llenar el vacío que dejó Celeste. En cambio, nos mostraste que nuestros corazones podían expandirse, que el amor se multiplica en lugar de reemplazar. Le enseñaste a Ariana que la alegría puede coexistir con el dolor. Me enseñaste que seguir adelante no significa olvidar. Te has convertido en parte de nuestras tradiciones y has creado otras nuevas. Has honrado nuestro pasado y nos has dado un futuro. ¿Quieres ser mi mamá extra?» Ariana interrumpió demasiado emocionada para dejar que su padre terminara su discurso. «Yo misma inventé ese término. Significa familia extra especial, no familia sustituta». Entre lágrimas y risas, Tessa se arrodilló frente a ellos. «Sí», susurró, y luego más alto. «Sí a ambas preguntas, sí a todo». Ariana se abalanzó sobre Tessa, mientras Caleb le deslizaba el anillo en el dedo. Un sencillo solitario que captaba la luz que se filtraba a través de los árboles. «¿Puedo decírselo a Lucy mañana? Ella dijo que tú y papá ibais a casaros, y yo le dije que quizá, y ella dijo que definitivamente. Y ahora puedo decir que tenía razón. Puedes decírselo a quien quieras, cariño». Tessa se rió, abrazándola con fuerza. «Incluso a la señora Patterson del colegio. Siempre pregunta por ti. Incluso a la señora Patterson». Mientras caminaban de vuelta por el sendero, con Ariana entre ellos cogida de sus manos, Caleb sintió que algo se asentaba en su pecho. No era el dolor agudo que había llevado durante 3 años, ni la culpa que esperaba sentir, sino paz. Paz verdadera. «¿Sabes lo que es una locura?», dijo Tessa en voz baja. «Si esos hombres no me hubieran robado, si yo no me hubiera caído, si tú no hubieras tomado este sendero concreto en este día concreto,
Mamá diría que no existen los accidentes. Ella decía que todo sucede exactamente cuando debe suceder, aunque en ese momento no entendamos por qué. Tessa apretó la mano de Caleb sobre la cabeza de su hija, porque eso es lo que Ariana se había convertido para ella. Tu mamá era muy sabia, la más sabia. Por eso nos envió a ti. La boda se celebró la primavera siguiente en un prado no muy lejos del lugar conmemorativo de Celeste. Fue pequeña, solo con la familia y los amigos íntimos, pero perfecta. Ariana se tomó muy en serio sus funciones de niña de las flores, distribuyendo pétalos morados con la precisión de una científica. Explicaba a todo el que quisiera escucharla. Los pétalos deben estar espaciados adecuadamente para lograr un impacto visual óptimo. El hermano de Caleb, Marcus, fue el padrino, todavía asombrado por el viaje que los había traído hasta allí. Cuando me llamaste aquel día para decirme que habías encontrado a un excursionista herido, nunca imaginé que ahora estaría aquí. Pero al veros a los tres juntos, es como si siempre hubierais estado destinados a ser una familia. En sus votos, Tessa se dirigió primero directamente a Ariana. Ariana, mi querida hija adoptiva, tú me enseñaste que el amor no tiene límites, que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas. Prometo honrar la memoria de tu madre, ayudarte a mantenerla viva en vuestros corazones y amarte con todo lo que tengo, sin intentar ser otra cosa que vuestra Tessa. Luego, a Caleb. Tú me salvaste la vida, pero más que eso, salvaste mi alma. Me has enseñado que el dolor y la alegría pueden coexistir, que seguir adelante no es una traición, que el amor no es finito. Prometo estar a tu lado, ayudarte a llevar tus recuerdos mientras creamos otros nuevos, ser tu compañera en todo. Los votos de Caleb fueron más sencillos, pero no menos poderosos. Tessa, entraste en nuestras vidas cuando pensábamos que nuestra familia estaba completa en su fragilidad. No intentaste arreglarnos, simplemente nos amaste, tal y como éramos. Nos has enseñado que el amor no consiste en reemplazar lo que se ha perdido, sino en tener el valor de añadir nuevos capítulos. Prometo amarte, protegerte, hacerte reír y no dar nunca por sentado el milagro que te llevó a ese sendero en ese día concreto. Y prometo, añadió Ariana en voz alta, haciendo que todos se rieran y lloraran al mismo tiempo, enseñarte todas las canciones favoritas de mi madre, compartir mis lápices morados y ser siempre tu hija extra. Cuando Caleb besó a Tessa, Ariana tiró de sus ropas hasta que la incluyeron en un abrazo a tres. La multitud reía y lloraba al mismo tiempo. Durante la recepción, mientras Ariana mostraba sus habilidades fotográficas con la cámara de Tessa, capturando momentos espontáneos de alegría, Caleb se encontró de pie junto a la lápida conmemorativa de Celeste. Se habían detenido allí antes de la ceremonia, solo ellos tres, dejando el último dibujo de Ariana y una foto del compromiso. Gracias, susurró a la lápida, al cielo, a donde quiera que estuviera Celeste. Gracias por enviárnosla. Una mariposa naranja y negra, imposible de pasar por alto, se posó en la lápida en ese momento, con las alas extendidas bajo el sol de la tarde. Se quedó allí durante un largo rato, luego voló directamente hacia donde Tessa y Ariana estaban riendo, les dio una vuelta y desapareció entre las ramas de los árboles. «Papá», llamó Ariana, «ven a ver, he hecho la foto perfecta». Se unió a sus chicas, su esposa y su hija, y miró la pantalla de la cámara. Ariana había capturado a Tessa en plena risa, con la cabeza echada hacia atrás, irradiando alegría por cada centímetro de su cuerpo. Pero lo que hacía que la foto fuera extraordinaria era la mariposa, perfectamente encuadrada, que parecía bailar sobre la cabeza de Tessa como una bendición. «Es perfecta, cariño», dijo, acercándolas a ambas a él. «Deberíamos imprimirla para nuestro nuevo muro familiar», declaró Ariana. Justo al lado de los cuadros de mamá y las fotos de pájaros de Tessa. La pared familiar. Hablaron de ello mientras planificaban cómo fusionar sus vidas. No sustituir las obras de arte de Celeste, sino añadirlas, creando capas de amor, recuerdos y esperanza. Un año después, esa pared contaba toda su historia. Las pinturas de Celeste del Bosque, que capturaban la luz y la vida con ojo de artista. Las fotografías de Tessa de sus aventuras. La primera foto exitosa de una mariposa de Ariana, ligeramente borrosa, pero perfecta. Caleb llevando a Ariana a través de un arroyo, los tres recortados contra una puesta de sol. Y en el centro,
los dibujos de Ariana, que evolucionaron de simples flores moradas a escenas complejas. Su último dibujo mostraba 3 figuras caminando por un sendero en el bosque, con una cuarta figura hecha de luz y mariposas que las vigilaban, todas rodeadas de flores moradas que parecían brillar con su propia luz interna. «Cuéntame la historia otra vez», pidió Ariana una tarde, acurrucada entre Caleb y Tessa en el sofá. «¿Qué historia, cariño?», preguntó Tessa, aunque ya lo sabía. «La historia de cómo nos convertimos en una familia». Caleb comenzó como siempre. «Bueno, un día papá y su chica favorita estaban paseando por el bosque para visitar a mamá», añadió Ariana. «A visitar a mamá», asintió él. «Cuando oímos a alguien pedir ayuda y papá se convirtió en un héroe», interrumpió Ariana. «Todos nos convertimos en héroes», corrigió Tessa con delicadeza. «Incluso tú, mi valiente niña, ayudando a un desconocido asustado a sentirse seguro. Y luego seguiste volviendo», continuó Ariana con la conocida narración. «Me enseñaste fotografía, me preparaste sopa cuando estaba enferma y te convertiste en mi segunda mamá. Y ahora somos una familia». «Ahora somos una familia», confirmó Caleb, besando la cabeza de Ariana. Más tarde, Caleb y Tessa se pararon frente a la pared familiar, con los dedos entrelazados. «¿Alguna vez piensas en lo diferente que sería la vida si esos hombres no te hubieran robado ese día?», preguntó Caleb. «Probablemente seguiría escondiéndome en el bosque todos los días, tomando fotos de cosas en lugar de vivir. ¿Y tú?». «Seguiríamos estancados, sin retroceder, pero tampoco avanzando, simplemente suspendidos. Pero ahora estamos viviendo». Celeste siempre decía que el sentido de la vida era seguir añadiendo capítulos, no dejar de leer cuando uno termina. Parece que era maravillosa. Lo era, y tú también lo eres. Diferentes tipos de maravillosos, pero ambos exactamente lo que esta familia necesitaba cuando lo necesitábamos. El periódico local finalmente recogió su historia y la publicó con el titular: «Del rescate al romance, cómo una emergencia en un sendero creó una familia». Pero para Caleb, Tessa y Ariana, el titular no captaba la esencia. No se trataba solo de un rescate o un romance. Se trataba del valor de ayudar a un desconocido cuando uno mismo está pasando por un momento difícil. Se trataba de la sabiduría de una niña al crear nuevas palabras para situaciones imposibles. Se trataba de aprender que el amor no es un pastel con porciones limitadas, sino algo que crece con cada persona que dejas entrar en tu corazón. Se trataba de flores moradas para recordar, cámaras para capturar nuevos recuerdos y mariposas que aparecen en el momento justo para recordarte que algunas cosas son demasiado perfectas para ser una coincidencia. Sobre todo, se trataba de descubrir que a veces el universo tiene un timing perfecto, incluso especialmente cuando ese timing parece imposiblemente cruel al principio, porque a veces tienes que estar destrozado de la manera adecuada para dejar entrar la luz. Y a veces esa luz llega en forma de un desconocido sangrando en el comienzo de un sendero que se convierte en el amor que nunca viste venir en su casa. Ahora 3 tipos de arte cuentan su historia. Las pinturas de Celeste, que capturaron la belleza eterna del bosque. Las fotografías de Tessa, que congelaron momentos de alegría en el tiempo. Y las obras de arte en evolución de Ariana, que mostraban a una familia que recordaba y se convertía, unidas por flores moradas, luz dorada y el tipo de amor que trasciende la pérdida, el tiempo y toda explicación lógica. El padre soltero y su hija habían encontrado efectivamente a un desconocido moribundo. Lo que hicieron a continuación no solo le salvó la vida. Todos se salvaron mutuamente, creando una familia que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro, demostrando que, a veces, las mejores historias de amor no tratan de encontrar a tu media naranja, sino de descubrir que tu corazón es lo suficientemente grande como para albergar múltiples huecos. Si esta historia te ha recordado que la belleza puede surgir de los lugares rotos, que las familias se forman de las formas más inesperadas y que ayudar a los demás a menudo significa ayudarte a ti mismo, suscríbete y compártela. Porque en algún lugar, alguien necesita escuchar que su próximo capítulo puede comenzar con lo que parece ser un final. El amor no divide, multiplica, y a veces llega en un sendero del bosque cuando menos lo esperas, llevado por un niño de 6 años con flores moradas y un padre lo suficientemente valiente como para responder a una llamada de auxilio. Así es el amor.
Rara vez llega de la forma que imaginamos. Pero cuando llega, si somos lo suficientemente valientes para reconocerlo, lo suficientemente pacientes para cultivarlo y lo suficientemente sabios para comprender que el nuevo amor no disminuye el antiguo, es posible que nos encontremos viviendo una historia que vale la pena contar. Una historia de rescate que se convirtió en romance, de tragedia que condujo al triunfo, de tres corazones rotos que se curaron mutuamente de la manera más hermosa posible. El final, o más bien el